Bienvenidos nuevamente al podcast de Visión Inteligente de Negocios. Los saluda Max Villanueva. Recuerden, este podcast está dedicado al emprendedurismo, a la innovación de los modelos de negocio. Estoy muy contento el día de hoy porque me acompaña en este episodio Claudia Santis, la chef Claudia Santis, y vamos a hablar con ella un poco acerca de su historia personal, que es bastante inspiradora y que de una u otra manera ha sido este motor que ha impulsado muchos de los logros que ha tenido y que vamos a compartir con ustedes. Claudia, muchas gracias por el espacio. Bienvenida al podcast. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto poder compartir un poco de nuestro caminar y agradecemos el espacio y sobre todo esperando que todos los que nos escuchen pues podamos poner un granito de arena por medio de nuestro trabajo. Gracias, Claudia. Y bueno, déjenme presentarles a Claudia, quienes estén seguramente vinculados con este mundo de la cocina, de todo lo que representa ser un chef, probablemente la identifiquen. Bueno, la definimos así, como una mujer de raíces indígenas, trabajadora, sencilla, creativa, guerrera y emprendedora. Es gastrónoma de profesión y diseñadora de modas por amor a la cultura. Ella es egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, en el año 2010, y al término de sus estudios se incorpora al equipo del chef Enrique Olvera, del restaurante Puyol, conocido como el mejor de México y uno de los mejores del mundo también. Posteriormente se incorpora también al restaurante Máximo del chef Eduardo García, considerado también como uno de los mejores chefs de México y el mundo, y finaliza una estancia de 3 años en la Ciudad de México en el restaurante Dúo Salado y Dulce de Estefanía Robles y David Müller, una mujer oaxaqueña, y el suizo. También iremos mencionando a lo largo de este episodio parte de sus logros. Ha sido la escritora de un proyecto de tesis que presentó para titulación y licenciatura y que fue editado por la UNICACH y la Secretaría de Educación Pública, y tiene la característica de que está escrito en español y también en tzotzil. Es el primero que hay en este género, y es un recetario chamula también del que tendremos la oportunidad de hablar. También tiene una pasión especial por el diseño, que también queremos abordar. Comenzó un proyecto de bordados mayas, unas filipinas y accesorios para chef bordados a mano, y ha tenido también en su trayecto profesional la oportunidad de incursionar ya con sus propios restaurantes y sus propias marcas en esto que ha sido una pasión para ella. Algunos de los logros más representativos de Claudia Santis, que os menciono, es considerada una de las 50 mujeres que marcaron la década en la gastronomía, según la revista Gourmet de México. También es reconocida internacionalmente en una lista que lleva por nombre 50 Next, o los próximos 50, como una de las jóvenes promesas en el ámbito gastronómico. Y bueno, la revista Forbes de México en el año 2021 la reconoce como parte de estas 100 mujeres más poderosas de México. Además, bueno, ha participado en todo este mundo de la cocina. En el año 2022 también estuvo participando como parte de los integrantes de Iron Chef, como retadora del sur sureste, en este programa que se transmite por la plataforma Netflix, y muchas cosas más que vamos a ir conociendo acerca de Claudia Santis. Pero si algo ha definido, y creo que en las muchas oportunidades que he tenido el espacio de poder conocer parte de tus entrevistas, parte de lo que has podido ir caminando, y algunas publicaciones también que han salido en torno a tu persona, Claudia, es que pues realmente hay una rebeldía que nace desde muy temprana edad. Para poner en contexto, bueno, este podcast llega a gran parte de Latinoamérica, pero eres originaria de San Juan Chamula, Chiapas, de un lugar que se llama Saclamantón, si no mal recuerdo, y es en este entorno que no te ha abandonado, porque esto es parte de lo que proyectas en todo lo que haces en la cocina, y este arte también que reflejas. Pero para ti esta niñez, que seguramente también alimentó mucho de tus ideales futuros como integrante ya de el arte de la cocina, pero también te presentó muchos retos. ¿Quisieras comentarnos brevemente, Claudia, cómo fue esta etapa y qué retos tuviste que superar a esa temprana edad para lograr lo que has hecho hasta el momento? Gracias. Pues como toda mujer de pueblo indígena y basado en los usos y costumbres, eh, pues a temprana edad nos estaban educando, digo nos estaban porque yo tengo una hermana, bueno, una hermana menor que yo, pero
para los 7, 8 años te empiezan a educar para la cocina, para la casa, para que tú a los 13, 15 años puedas llevar una familia, porque esa es la edad en la que te casan. Y te casan porque, digo, te casan porque es así, o sea, porque no te preguntan si quieres, sino más bien siempre va a ser a la conveniencia de la familia y en este caso lo que le convenga al papá, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser privilegiada en el sentido de que mis papás me dieron la oportunidad de estudiar y era algo que a mí en lo particular me motivó muchísimo y desde ahí el ver como todo este panorama de la escuela, de los estudios, decía, quiero ser diferente. Uno de los anhelos muy grandes que tengo muy presente ya en la adolescencia, parte de la secundaria, es que quería seguir estudiando. Nosotras como mujeres, a mucho nos podían dejar estudiar hasta la primaria, si en caso, y de ahí nos teníamos que a nuestra familia, ¿no? En este caso yo decía, no quiero la misma vida. Alrededor mío, pues veía a estas mujeres de la comunidad y no solamente las mujeres de la comunidad, sino mis propias primas o tías o las historias de mis abuelas o de repente las historias de estas mujeres que decían, es que yo quería, yo anhelaba, yo buscaba, yo deseaba y lastimosamente pues nada de eso podía llegar porque siempre había alguien guiándolas en su vida y en este caso siempre tenía que ser el papá o el marido, pero como mujeres no tenían voz y voto y entonces era algo que a mí me inquietaba muchísimo y decía, quiero cambiar eso por lo menos para mi vida. O sea, es algo que a mí en lo particular no me gustaría que en algún momento alguien llegara o que de repente mi familia llegara y me dijera, te vas a casar con tal persona que ni conozco, que nunca jamás lo había visto en mi vida y que no sé ni cómo es y no sé qué iba a hacer. O sea, al juntarme con él, qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Entonces, eran como estas cosas, estas inquietudes que decía, quiero ser diferente y, y quiero demostrármelo, pero al mismo tiempo quiero demostrarle a la demás gente que se pueden hacer cosas y creo que desde ahí traían como justo como este chip de rebeldía, porque era como un momento de decir, basta, 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 hay que hacer las cosas diferentes. Entonces, tuve la oportunidad de seguir estudiando y creo que eso también ayudó mucho para poder fortalecer mi rebeldía y sobre todo seguir abriendo este panorama de que hay mucho más allá, pero sin olvidarte de tus raíces. Muchas gracias, Claudia. Bueno, San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, en México, con estos usos y costumbres, esta oportunidad de explorar los primeros inicios en la educación. Y ya desde ese tiempo, Claudia, tú tenías este acercamiento con la cocina. ¿Ya habías visualizado poder dedicarte a esto que haces? ¿Cuándo fue este clic que das tú con esta hermosa profesión y todo lo que has logrado? No, la verdad es que sí empiezo a familiarizarme con la cocina porque por ser la mujer mayor, pues tenía que ver la casa. Y antes de irme, yo estudiaba en las tardes, entonces antes de irme de la escuela, yo tenía que dejar la casa hecha y obviamente la comida, ¿no? Para en lo que llegaban mis papás o mi hermana, entonces ya tuviesen la comida hecha, ¿no? Mm, Más bien yo lo veía como compromiso. El cocinar era para mí un compromiso y era algo que en lo particular no me llenaba, no era algo como que lo hiciese con pasión o que me gustara o que de repente inventaba cosas en el sentido de estar creando platillos, porque no era así. Más bien hacía lo básico y lo básico en nuestra cocina indígena es, por ejemplo, los tipos de cocciones, es el hervido, el ahumado y el asado, y entonces en casa recuerdo que ahí hacía asado o hervido.
nada más. Era como los dos tipos de cocción, por lo regular eran sopitas, caldos, frijoles de la olla acompañado con algo, pero no era como algo que dijera, ay, sí, me encanta, voy a dejar un banquete y antes de irme a la escuela. No, realmente no era así. Hago clic con la cocina cuando estaba en la preparatoria, sin querer y sin saberlo, porque en algún momento cuando los maestros nos preguntaban, ¿qué quieres ser en la vida? Y era como de, híjole, y yo escuchaba a todo el mundo, doctor, doctor, o maestro, y entonces era como de, no, no me llama la atención. Y yo siempre contestaba, recuerdo que hasta la secundaria todavía yo decía, no sé. Y hubo una parte finalizando la secundaria y la prepa, eh, según yo y mi cabeza decían que quería ser azafata. Entonces yo decía, qué bonitas se ven, bien vestiditas, bien pulcras ellas, y decía, quiero ser azafata. En algún momento me puse a investigar qué se necesitaba y habían unos requisitos. Y obviamente yo no entraba en los requisitos. Para empezar, en ese entonces era unos 60 de estatura. Yo no alcanzo los 1,60, estoy muy chiquita. Entonces, yo decía, pues desde ahí no puedo, ¿no? Entonces, después de ser esta parte de querer ser azafata, en la preparatoria yo me metí al área de turismo, porque habían otras áreas y recuerdo que en ese entonces era como esta, el bachillerato que te permitía tener como un título en ese entonces. Entonces yo decía, pues turismo, ¿no? Me llama y me gusta mucho, me llama la atención el viajar y conocer como lugares, entonces posiblemente turismo sea como la vía, ¿no? Realmente no lo tenía tan claro hasta que casi finalizando la preparatoria tenemos la materia de gastronomía y algo pasa conmigo. Entonces, hago el clic y a partir de ahí empiezo a investigar con referente a gastronomía. Ya había visto, ¿no? Como las, los uniformes que usaban estas filipinas, las blancas, todas pulcras y demás, me llamaba la atención, pero no era como algo que realmente hiciese clic. Cuando veo lo de la cocina, o sea, ya meterme como con otros sabores, recuerdo que ahí nace como esta inquietud, empiezo a investigar y me empiezo a dar cuenta que la gastronomía era muy cara. Entonces, en mis bolsillos y para los de mis papás, pues obviamente no eran los adecuados, así que eh, decidí en ese momento seguir con el turismo y decía que en algún momento, terminando la licenciatura, me iba a dedicar a algún diplomado o algo referente a gastronomía. Porque lo que sí tenía claro era que quería un título profesional. Porque también era una de las cosas que decía, como mujeres, habemos pocas mujeres o hay pocas mujeres que tienen un título profesional. Son muy pocas las que realmente terminan una licenciatura o tienen tienen una carrera y entonces yo decía, quiero hacerlo, porque incluso tanto por parte de mi papá y mi mamá, las familias, ninguno de ni primos, ni tíos, absolutamente nadie tiene títulos profesionales. Entonces yo decía, tengo esta inquietud y al ver como justo, lo vuelvo a repetir, las historias de las mujeres, yo decía, quiero hacer diferencia, pero no quiero hacer la diferencia de decir soy la mejor, sino hacer la diferencia en el sentido de que sí se puede, ¿no? Esa era como la meta. Y entonces, y también guiándome por la inquietud de en algún momento mi mamá, porque mi mamá también tiene historia, y ella decía, a mí me hubiese gustado seguir estudiando, a mí me hubiese gustado tener una carrera, yo sé, decía mi mamá, que tenía el potencial en ese entonces y lamentablemente, pues por usos y costumbres ya no se pudo, ¿no? Entonces, como que esa era también mi motivación y mis ganas de tener el título profesional. Y yo decía, en lo que sea, sin sector que fuese, pero quiero un título profesional, ¿no? Entonces,
En la prepa hacemos clic y a partir de ahí se hace la revolución de la cocina, algo que a mi familia no le gusta porque sin yo saberlo, o posiblemente sí, pero no había puesto atención, que mis papás principalmente querían que me dedicara al magisterio. Entonces ellos ya tenían eh, como la línea de mi vida, ¿no? Y era algo que ni yo ni ellos sabíamos que yo lo iba a romper y que iba a deshacer todo ese sueño que ellos tenían hacia mi persona, porque la gastronomía para ellos era como lo peor en ese momento. Y interesante, Claudia, porque al final de cuentas, primero abrirse camino en un entorno en el que, pues ya tú bien lo comentabas, a cierta edad las mujeres estaban destinadas a algo que a veces ni siquiera ellas elegían, ya no se diga de cursar un estudio y ya no se diga llegar a pensar y ni siquiera imaginar en tener una carrera profesional. Y ya que tenías ese sueño, creo que tus padres pues también no iban a limitarte en ese aspecto, pero tenían también un camino que era pues la docencia, el magisterio. Y se presenta, me imagino, para ti un problema, Claudia, porque ¿de qué manera presentarles que tú tienes otro panorama de vida, que es la cocina, que es la gastronomía, y sobre todo, cómo argumentar que es una carrera que tú puedes aspirar cuando te encuentras estas barreras económicas? Creo que pasan muchas cosas que van abriendo camino. ¿Qué sucede? Porque pues realmente es como llegar y decir, bueno, el sueño que ustedes tienen, yo tengo otro sueño, pero resulta que es muy caro, es muy difícil y no tenemos condiciones. Fue un reto muy complejo el poder dar ese salto al vacío, ese salto de fe, pero ocurrieron varias circunstancias, ¿no? Porque en el entorno, tú investigaste en el entorno cercano, pues dónde poder estudiar y al final se abre una posibilidad. ¿Cómo fueron esos momentos? Seguramente fueron pues de mucho estrés, entre alegría, entre tristeza, entre la esperanza de lograr lo que quieres, entre tal vez un poco el conflicto en no seguir un plan ya trazado para ti. ¿Cómo viste esos momentos, Claudia? Mm, realmente fue difícil porque para empezar, nosotros somos 4 hermanos y yo era la hija obediente. O sea, yo era la que siempre le decía sí a todo. A pesar de mi rebeldía, siempre era la que estaba ahí como al pendiente, decía sí, o sea, eh, trataba de quedar con bien con mis papás porque, o sea, también en cierto modo me daban miedo, ¿no? Entonces, era como de sí, sí, sí. Y otra de las cosas que también tenía claro es que si quería seguir estudiando, no lo iba a hacer en San Cristóbal. Yo decía que no había como una escuela que pudiese cumplir con mis caprichos, si se le puede llamar así, no lo sé, pero sentía que no había una escuela que realmente hubiese por lo menos algo que me llamara la atención o que decía que fuese de calidad y de hecho la mayoría de las escuelas aquí son pagadas, entonces solo estaba la de sociales, la UNACH y la de lenguas, o la de derecho, pero ninguna de ellas me llamaba la atención para decir si me voy a quedar en esta pública. Entonces decía, me quiero ir a, a Tuxtla a estudiar porque no puedo ir más allá. Mi anhelo también era irme del estado a estudiar en algún otro lugar, pero pues obviamente por las circunstancias económicas no se podían. Entonces dije, pues a lo mucho que puedo llegar es a Tuxtla y la escuela que para mí en ese entonces era con prestigio era la UNACH. Y yo decía, pues voy a estudiar en la UNACH. Entonces, cuando llega la oportunidad de que nos avisan que la UNICACH tiene gastronomía, hago todo lo posible por quedar en la escuela, pero el día que llego para decirles a mis papás, yo simplemente llegaba con la ficha de la escuela. Ni siquiera había presentado el examen, o sea, ni siquiera sabía si me iba a quedar. Pero desde esa vez empezó como este conflicto y este reto con mis papás. Porque recuerdo que llego a casa y les digo, no les vine a pedir permiso, les aviso estudiar a Tuxtla. Entonces era como de, no, o sea, las caras de mis papás y obviamente las cosas que empiezan a decir, pues obviamente es de enojo, ¿no?
¿cómo es posible? Y aparte eres mujer. Y bueno, otra de las características que a mí en ese momento se podría decir que eran negativas para mí es que era muy introvertida. Entonces, me daba mucho miedo a las calles. Entonces me decía mi mamá, no vas a aguantar, no vas a sobrevivir. Tuxtla es completamente diferente, no es como San Cristóbal. San Cristóbal todavía es más tranquilo, es una ciudad más grande. Y mi papá me decía, te apuesto que en un mes estás de regreso, ¿no? Entonces, como todos esos conflictos de, entre el ego de ellos y mi ego, y entre los sueños de ellos y mis sueños, entonces sí era como de repente una pelea de a ver quién puede, pero al final, eh, al final de todo, aunque mis papás estaban conflictuados conmigo, la verdad es que jamás me dejaron sola, siempre estuvieron ahí apoyándome y eso de verdad lo agradezco muchísimo. A pesar del enojo que tenían sobre mis decisiones, siempre estaban conmigo y siempre han estado y entonces creo que eso también ha sido para mí en lo particular esta fuerza y este empuje y como el decir sí puedo hacer las cosas, ¿no? Y esta historia, que es el inicio de tu formación profesional, bueno, haciendo un avance en el tiempo, logras culminar tu carrera profesional sin seguramente también en el camino sobreponerte a muchas circunstancias que eran muy diferentes, me imagino, al resto de tus compañeros, pues otras condiciones, otras visiones, otro contexto de quiénes eran ellos, de quiénes eras tú. Ahí también hay un empuje que seguramente es lo que en algunas otras entrevistas he visto, que entre más se cierran las puertas, pues más me empeño en poderlas abrir. Pues, después de este recorrido complejo en la formación académica, eh, había en ti la certeza de hacia dónde ir, pero ya tengo ahora esta formación, cómo abrirse camino, porque realmente el mundo yo he tenido la oportunidad de ver, o tal vez es un estereotipo lo que te voy a comentar, pero realmente el mundo de la gastronomía es un mundo bastante competitivo, muy diverso y muy estresante. A veces veo, bueno, tal vez me queda la referencia de las películas, el chef dirigiendo y probando y ordenando por acá. Entonces, ¿cómo fue este despegue? Porque creo que ya logrando este sueño, como muchos profesionales que egresamos de muchas formaciones, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora hacia dónde voy? Ahora, ¿cómo abrirme paso en esto que me apasiona tanto para lograr, pues, realmente una proyección importante en un mundo tan competitivo? ¿Cómo viviste esta realidad de ya salir hacia un mundo profesional? No, sí, las películas no mienten y de hecho hasta se quedan cortos. Creo que lo más cercano ahorita que recuerde de una de las películas es La receta perfecta, se llama la película, en donde obviamente el chef se ve estresado, va por su tercera estrella Michelin, todo tiene que ser perfecto, de repente en tiempos, o sea, muchas cosas, ¿no? Y esa es la vida de un cocinero. Cuando yo entré, eso sí lo recuerdo mucho, porque cuando entré a la escuela, o sea, yo tenía una visión de la gastronomía. Y en mis primeras prácticas profesionales, porque la escuela nos mandaba después de cada semestre a prácticas, que eso se agradece, porque vas agarrando como también este ritmo de una cocina real, de una cocina profesional. O sea, que no solo estás en la escuela, te dan 4 horas o 5 horas de tiempo para 2 recetas, pues obviamente en esos ritmos no aprendes. Realmente el aprendizaje está en una cocina profesional en donde ves lo que nosotros llamamos las camotizas, en donde todo el tiempo estás presionado, estás bajo estrés, no comes, o sea, muchas cosas de esas que sí pasan y pasan en la vida real. Y yo recuerdo también cuando llegaba a casa y les decía, tengo hambre, me decían, es que estás en una cocina, ¿cómo no vas a comer? ¿No? Y pues no, no hay tiempo. Todo es bajo presión, sobre tiempo. Y entonces, mmm, yo recuerdo que en las primeras prácticas veo la realidad de la cocina. Y yo digo, posiblemente yo sea masoquista, porque yo veía como todo este estrés, toda esta presión,
y a mí me gustaba, o sea, era algo que a mí me llamaba la atención. Y de hecho, cuando regresamos al siguiente semestre, varios de los compañeros se dieron de baja por lo mismo, ¿no? Porque decían, no, esto no es lo mío, o sea, tal vez mi visión de gastrónomo era salir de la carrera y posar para revistas y salir en la tele, o sea, eso es como la mayoría de las personas que quieren dedicarse a la gastronomía piensan que es así, cuando realmente no lo es otra vida. Y sí, la competitividad, ay, se me fue. Competitividad, sí. La competencia lo hay. Y en ese entonces, cuando yo estaba entrando y me estaba relacionando con la gastronomía, había mucho ego, principalmente en los hombres. Lastimosamente, en el lado masculino era se pensaba y se decía que una mujer no podía llevar una cocina profesional. O sea, podía ser cocinera, podía ser ayudante de cocina, pero jamás tener puestos altos. De hecho, a mí me tocó en un trabajo, porque ya casi finalizando la carrera, yo tuve que trabajar y estudiar porque ya la situación económica ya no daba. Y entonces, el estar trabajando, recuerdo que alguien me dijo, tienes tiempo aún de cambiar carrera. Dice, porque una mujer profesional, perdón, una mujer no puede llevar una cocina profesional, solamente la de su casa, ¿no? Porque las mujeres siempre van a depender de un hombre, siempre, en todos los sentidos, lo veas por donde lo veas. Ellas no pueden caminar solas. Y entonces era como de, ¿por qué? O sea, no entiendo. Creo que yo también tengo las capacidades y habilidades para llevar una cocina. Y lo que más me llamaba la atención de este señor, de este cocinero, es que sí era el chef ejecutivo, pero la mayoría de su equipo eran puras mujeres. Y de hecho su chef era mujer. Entonces yo decía, no hay coherencia. O sea, ella cuando tú no estás, es más, ella te saca toda la chamba. ¿Por qué piensas que una mujer no lo puede llevar? Entonces, desde ahí también fue como el empuje para decir, te voy a demostrar que sí. Y lo que comentaba hace rato, ¿no? El de mientras más me ponía en el pie, mientras más me decía no, mientras más barreras había, yo decía, se los voy a demostrar porque sé que tengo las capacidades, sé que tengo las habilidades y sobre todo porque sé que podemos hacer la diferencia. Y posiblemente yo traiga ahí una batalla con estas partes en donde siempre me han negado cosas y digo, te voy a demostrar, lo voy a demostrar porque sé que puedo hacerlo. Y entonces, en, otra, eh, en otro espacio también hubo mucha discriminación, muchísima discriminación y era siempre el de comparar una mujer del norte con una mujer del sur y decían que las mujeres del sur solo servíamos para así lo decía, para chachas, ¿no? O sea, no podíamos pasar más de ese papel, no podíamos anhelar mucho más al el pensar que podríamos ser empresarias o que pudiésemos tener como nuestro propio espacio o que pudiésemos ser personas que realmente pudiesen tomarnos en cuenta o que pudiésemos tener un peso. Las personas, las mujeres del sur, incluso hombres, decían que no teníamos esas capacidades. Entonces, todo eso me molestaba, me lastimaba, sí, pero al mismo tiempo me daba el valor y me empujaba para decir, ahí voy de nuevo, ¿no? Y entonces era como esto, cada persona que me reta, cada episodio o cada momento que haya algún reto, la verdad es que lo tomo y lo tomo como inspiración, como empuje, como esta plataforma de decir, o esta escalinata de decir, voy para mi siguiente escalón. O sea, no me puedo quedar aquí y es algo que a mí en lo particular me llena porque me he demostrado y he demostrado que sí, simplemente si tú quieres, lo puedes hacer. O sea, el único obstáculo aquí eres tú.
Si tú crees todo lo que te dicen, si tú crees y alimentas tu ser con toda esa negatividad, obviamente no vas a salir adelante. Pero si haces todo lo contrario y realmente no te conoces y conoces tus habilidades y capacidades, puedes hacer magia. Y creo que esta manera de ver, o de interpretar esa realidad, Claudia, se fue manifestando en muchas de las cosas que tú haces. Una de las grandes maravillas que tenemos ahora con la tecnología, aparte de poder estar platicando contigo a la distancia, bueno, relativamente breve distancia, pero distancia al fin, es que indagando un poco en Internet, pude localizar esto que tal vez alcances a ver tú en pantalla en este momento y bueno, quienes estén viendo esto en el canal de YouTube puedan, los invito a analizarlo y bueno, quienes estén en el podcast, váyanse al canal de YouTube y podrán ver el recetario Chamula. Esto fue el producto final académico de Claudia Santis, es un legado de toda su historia, porque también algo que no hemos comentado, Claudia, es que tú nunca dejaste de lado esta raíz en la que tú creciste, ¿no? De tal manera que esta edición que ya hace la UNICACH junto con la Secretaría de Educación Pública, que es este recetario Chamula, fue un proyecto de tesis con el que terminaste la carrera de gastronomía y bueno, la gente podrá ver, le vamos a poner ahí los links para que conozca a detalle este documento que está muy trabajado. Aquí están los agradecimientos de Claudia, muchas frases, muchas fotos, incluso tuyas. Es un trabajo bastante bien editado, con algunas frases también de algunas personas que destacan qué es en sí la gastronomía, que es algo mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Y creo que en tu experiencia, Claudia, nos vas a ir platicando un poco qué encuentras en este mundo de la cocina. Esto también es algo innovador porque es el primer recetario que está escrito, bueno, tanto en español como en Tzotzil. Entonces podrán encontrar, además, valga el comercial, podrán encontrar la receta, literalmente. Ustedes, valga su nombre, un recetario que pueden conocer y donde destaca sobre todo esta gastronomía que ya mencionabas tú, conociste desde joven y que ahora lo estás llevando a un escenario incluso internacional. Este documento que vemos muy breve, Claudia, creo que también fue un impulso que, más que una tesis profesional, además de este homenaje a las raíces gastronómicas tuyas, te abre también muchas puertas ya en el plano profesional. ¿Cómo ahora que lo ves a la distancia y no sé si tienes a la mano este documento o lo ves frecuentemente, pues qué viene a ti en esa perspectiva? Si realmente fue un punto de inflexión en lo que fue tu carrera y bueno, qué tan fácil fue también hacerlo, no sé, al ser algo tan innovador como documento de tesis, ¿hubo alguna resistencia o al contrario, fue recibido con una buena venia? O sea, no fue tan complicado para ti desarrollarlo. Realmente fue complicado en su momento porque era la tesis y entonces era algo que a mí en lo particular me daba miedo. De repente escuchaba hablar a los otros estudiantes, a los jóvenes o las generaciones antes que nosotros, que no eran de la misma carrera, porque nosotros, la carrera era nueva en la UNICACH, pero de nutrición, que era con los que compartíamos, y decían, es que la tesis, y no he podido dormir, y la verdad es, o sea, de repente como esas experiencias, yo decía, ay, me da miedo la tesis. Cuando llego al punto de la tesis, recuerdo que le digo a mi asesora, me da mucho miedo y no sé qué hacer. O sea, no tengo un tema tal cual, ¿no? Pero cuando se empieza a desarrollar todo esto, entre comillas se hace fácil porque es algo que está en mi entorno, es hablar de las estufas ecológicas, pues lo veía con mis familiares, mis tías, mis primas, incluso con mi mamá, por ejemplo. Hablar del Tzotzil, pues se buscó a alguien que pudiese hacer la traducción sin ningún problema, entonces, entre comillas, fue fácil, ¿no? ¿Cómo fue aceptada? La verdad es que jamás me imaginé que mi tesis podía estar entre los primeros lugares de interés. De repente mi asesora me decía, se juntaban todos los asesores de tesis
compartir, ¿no? Como todos estos temas y poderse ayudar y cosas de esto, o sea, ya cosas, la dinámica de la escuela, ¿no? Y entonces me decía mi asesora, tu tesis llama mucho la atención. Digo, pero ¿por qué si es un simple recetario? Para mí era un simple recetario. Le decía, no tiene nada de como de guau o de algo como impactante para mí en ese sentido. Y ella me decía, hay muchos profesores que llaman su atención. Entonces, algo bueno va a salir en esto. Mi asesora confiaba mucho en esa tesis, confiaba mucho en el trabajo que estábamos realizando. Y justo que confiaba tanto que el día cuando llegó la primera, hicieron un primer congreso, la UNICACH, y entre el primer congreso llegó uno de los mejores chefs de México y del mundo, que era Enrique Olvera. Yo no sé cómo le hace mi asesora, tiene contacto con él y le habla de la tesis. Y por eso siempre he dicho, después de eso creo que la tesis o el recetario ha sido mi amuleto de la suerte, porque el chef sin conocerme, sin saber de mi trabajo, sin saber absolutamente nada de mí y sin que supiera que existía, de repente pasa algo con él y mi asesora me dice, te quieren conocer. El chef Enrique te quiere conocer, necesito que vengas a las conferencias porque ya mañana se termina y es el único día que podemos tener contacto con él. Yo, ok. Entonces, cuando llego a las conferencias y mi asesora, que es Gabriela Pola, la maestra Gabriela Pola, me presenta al chef, el chef súper así de pocas palabras, directo, entonces era como de, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención tu tesis profesional, quiero que seas parte de mi equipo, saca una tarjeta de tu Filipina, me la entrega y me dice, te quiero, en ese entonces era el DF, me dice, te quiero en Puyol, vámonos al DF. No supe qué decir, me quedé en shock, no supe o sea, cómo contestarle. Recuerdo que mi asesora le dijo, lo vamos a pensar, más bien, no lo vamos a pensar. En unos días ella se va a estar contactando con usted. Sí, dice, mándame todos tus datos y dime qué día te presentas. Fue todo. Ese fue el primer contacto con él y fue todo lo que me había dicho y habíamos hablado, porque yo no hablé. Realmente todo lo hizo mi asesora porque pues yo estaba impactada de cómo un recetario podía abrir puertas para uno de los mejores restaurantes de México. Porque en ese entonces Enrique Olvera se estaba posicionando de manera internacional y estaba haciendo mucho ruido de manera internacional como cocina mexicana. Entonces, es así como empieza todo ya, de hecho, cuando él llega, yo ya estaba terminando la escuela. A mí me faltaba un mes para terminar la escuela. Entonces, yo ya estaba en las últimas de la escuela, iba a hacer la presentación de pues el examen profesional. Y entonces, les estoy hablando que es en noviembre, a principios de noviembre, cuando me contacta el chef. A principios de diciembre era mi examen profesional y yo el 15 de diciembre yo estaba en Puyol trabajando. Entonces, así fue rápido todo el proceso, que yo creo, porque también soy así, no lo pienso, hay oportunidades, entonces es solo sí o no y sin pensarlo tanto. Y a partir de ahí empiezan las chocoaventuras. Dependiendo de lo que decida si es sí o no, empiezan las chocoaventuras y a partir de diciembre del 2000, el 15 de diciembre del 2010, empezó como esta otra parte de mi vida ya profesional, ya terminando la escuela, ya como licenciada, y empecé como este caminar profesional en una de las cocinas más importantes que fue Puyol.
y este recorrido, este cambio de vida derivado de esta tesis, te llevó a hacer pues una estancia en Ciudad de México, ir conociendo pues ya en un plano profesional como egresada de esta carrera de gastronomía, al lado de personas que nunca te imaginaste tal vez poder compartir, y haciendo un poco de salto en el tiempo para aprovechar al máximo nuestro episodio, Claudia, llega un momento en que tú retornas. Prácticamente ya tu vida profesional ahora se centra en esta región de Chiapas. Bueno, seguramente con muchos proyectos futuros a tener otra proyección, pero tienes esta experiencia en Ciudad de México, y ahora traes ya todo este camino recorrido, tu propia iniciativa, pues el propio deseo de proyectar a través de la cocina lo que tú consideras, porque para el auditorio que me escucha, algo que destaca de la cocina de la chef Claudia Santis es es integrar aspectos que pueden pues, sonar intangibles. Yo tomaba nota de algunas frases. El ingrediente principal es hacerlo desde el corazón. En realidad sí hay en todo esto una esencia más profunda de lo que creemos. Desafortunadamente vivimos en una época en la que el comer ya no es un disfrutar, es todo menos eso, o sea, sobrevalorado, que no destacamos a veces la sencillez de un plato con toda la esencia, y en este manera de ver incluso los alimentos, pues hay una frase que dice, todo va ligado al universo y todo tiene vida. Esos son los platillos que Claudia Santis ha logrado proyectar ya como una esencia personal, y los has traído de nuevo a tu tierra, Claudia. ¿Cuáles han sido ahora estas iniciativas que tienes acá ya como profesional, y pues, cómo ves ahora ya este mundo? Porque dentro de tu visión también no es solamente la cocina, has logrado integrar, hay proyectos de comedores comunitarios, el poder trabajar con ingredientes naturales apoyando a productores de la región, y has ido consolidando a través de esta pasión muchas otras, apoyando a muchas otras personas del entorno. ¿Cómo fue creciendo en ti esta idea y cómo la has vivido, Claudia, hasta el momento? Ha sido por inquietud propia en el sentido de, por ejemplo, el querer dar a conocer la gastronomía chiapaneca es porque estando fuera, me tocó 2 veces también estar fuera en las prácticas profesionales, y yo preguntaba, ¿conoces la gastronomía? ¿Sabes de Chiapas? Y te hablaban, sí, Palenque, Yaxchilán, el Cañón del Sumidero, las cascadas de Agua Azul. No, pero en comida, no. Y entonces era así como de, híjole, o sea, Chiapas es conocido, es reconocido a nivel internacional, pero en el ámbito gastronómico no. Y entonces ese era también como esas inquietudes y esas espinitas que de repente llegaban a mi vida, y decía, híjole, quiero hacer algo diferente. Y por eso también cuando tuve la oportunidad de irme, llevaba productos de Chiapas y decía, esto es la gastronomía de Chiapas, ¿no? Conózcanlo, o sea, esa era como la inquietud. Posterior a ello, cuando se me da la oportunidad de abrir el restaurante, pues obviamente no quito el dedo del renglón, al contrario, hago énfasis, y lo hago énfasis desde los pueblos indígenas. Y otra de las cosas, con todo lo que dices que me he encaminado y he como dentro del proyecto lo he hecho bastante claro porque hay varios objetivos, es por mi caminar personal, en el sentido de que cuando yo también buscaba esta posibilidad de estudiar y trabajar, muchas puertas se me cerraron porque decían, o estudias o trabajas, pero no puedes hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, una de las inquietudes, yo decía, cuando tenga mi espacio, quiero darle oportunidad a estos jóvenes que realmente tienen sueños y quieren alcanzarlos, y que tienen esta chispa y este motor de querer ser diferentes y alcanzar metas. Quiero ser como ese apoyo. Y entonces por eso, desde que se abrió el restaurante, empecé y empezamos a darle espacio a los jóvenes, y me decían, es que estudio, no importa. O sea, si quieres trabajar y realmente quieres estudiar, tu objetivo principal, o sea, los dos objetivos es trabajar y estudiar, pero realmente que tu meta sea terminar la escuela. Y si yo puedo ser ese gancho, ese trampolín, ese empuje, con gusto.
Y entonces, a partir de ahí era de, ¿qué horarios tienes? Y en lugar de que ellos se acomodaran a nuestros horarios, nosotros nos acomodábamos a los de ellos. Porque decía, si voy a estarle exigiendo que llegue a las 2 de la tarde y está saliendo a las 3, pues obviamente no es coherente. Entonces, como muchas cosas de estas, también el decir ser más humano, ser más coherente con la vida, ser más coherente con la sociedad. A mí me tocaron muchos obstáculos y muchas cosas en la vida que a veces decía, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es tan mala? ¿O por qué la gente es tan, no sé, siempre me daba como mucho coraje y a la vez tristeza el saber que habían personas que posiblemente tenían válgase, las posibilidades en las manos para ser diferente, pero siempre se ensañaban en hacer el mal, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, decía, cuando tenga mi espacio, también quiero que sea un espacio humano. Quiero que sea un espacio en el que no solamente sea, alguien me decía, es que tienes que hacer dinero y tienes que lucrar y tienes que hacerte millonaria con esto porque tienes las herramientas. Sí, pero no es lo que estoy buscando. Busco otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, también el hacer servicio a la comunidad es algo que a mí en lo particular, en mi vida, en algún momento pasé hambre, en algún momento me quedé sin dinero, en algún momento pasé muchas necesidades y yo decía, no puedo ser igual o peor a esas personas que tal vez en algún momento llegué con ellos y me cerraron las puertas o me tiraron a lo loca, sino al contrario, quiero ser esa persona en el que como ya lo pasó, quiero evitar que las demás personas lo pasen, o por lo menos que sé que en ese momento de necesidad, por lo menos yo voy a poder poner mi granito de arena porque sé lo difícil que es y sé lo duro o lo fuerte que es estar pasando en una situación de esas. Entonces, eso, y es lo que siempre lo hablo con el equipo, tienen que ser más humanos. Por eso también esta parte de la cocina, siempre he dicho, estoy trabajando con humanos, no estoy trabajando con objetos. Por eso nuestra cocina también, nuestros horarios son cortos. En una cocina real estás trabajando 18 o 20 horas. O sea, prácticamente toda tu vida está en la cocina. Y es algo que a mí en lo particular no lo busco. Sé que puedo hacer una buena cocina en poco tiempo y que pueden tener una buena calidad de vida. Entonces, o sea, las personas que colaboren conmigo sé que pueden tener esa calidad de vida. Y ahora, por ejemplo, el equipo es de puras niñas y todas procedentes de pueblos indígenas. Vienen con esta mentalidad de querer tener una mejor calidad de vida, de venir a la ciudad y de querer apoyar a los papás por situaciones económicas o por querer que tengan mejor posibilidades o cosas de este tipo. Y entonces, sin problema, es como, está el espacio, ¿no? Está el espacio y si hay algo que yo pueda hacer más allá de verdad, es algo que a mí ni siquiera me molesta, al contrario, lo hago con todo el gusto y eso, pero es más esta conexión y este sueño de que se conozca Chiapas de manera gastronómica, pero dentro de este proyecto también hacer esta conexión fuerte con referente a lo humano y con referente a estos valores que se han perdido y principalmente el respeto y lo que usted comentaba hace rato es de esta conexión que hay con la madre naturaleza, que lo hemos perdido, lo hemos olvidado y que creemos que nosotros somos dueños del mundo, somos dueños de la tierra cuando es todo lo contrario. La madre naturaleza nos ha dado el espacio para poder estar, convivir, alimentarnos, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces, todas esas cosas, el ser consciente es uno de los trabajos también que hacemos desde el restaurante. Y en ese camino para el auditorio, bueno, parte de esta esencia, el respeto y rescate de los ingredientes tradicionales en los sabores culinarios, sabores incluso en extinción que se han dejado de poner como algo esencial para disfrutar de un buen platillo, es algo que también tú haces. El rescate también incluso
de la forma de preparación de tus alimentos con algunos fogones tradicionales de la cocina, tal vez sin tanta sofisticación. Es parte de lo que ustedes van a poder encontrar en la propuesta gastronómica de Claudia Santis, que se sigue consolidando a lo largo del tiempo. Parte precisamente de tu trabajo, Claudia, pues ha sido reconocido, como ya bien mencionábamos. Especialmente destaco, pues tal vez de las que sin duda te han dado también la oportunidad de seguir llevando este mensaje que nos compartías, el 50 Next o los 50 próximos, los próximos 50. Este es un premio que, según veía, te tomó por sorpresa, porque este es un premio que es por una recomendación, ¿verdad? No propiamente es algo en el que tú ingreses como en un concurso y lo ganes, sino que alguien más te recomienda y obviamente ese alguien más es una persona reconocida en el medio gastronómico y dice, mi voto en cuanto a mi manera de ver el desarrollo de la gastronomía es para Claudia Santis. Y si no mal recuerdo fue René Redzepi quien en esta edición te propone a ti como parte de estos jóvenes promesas de la gastronomía y que de una u otra manera va vinculado con que en el año 2021 Forbes México te nombra dentro de esta lista de las mujeres, de las 100 mujeres más poderosas de México, que no es por lo menos un reconocimiento pequeño, pero que he tenido la oportunidad de verlo, Claudia, para ti seguramente también con este orgullo que representa, pero son también alicientes para que este mensaje que nos acabas de compartir hace un momento de que otros tengan un camino más sencillo y con más oportunidades. Creo que hacia ahí tú lo has proyectado. ¿Cómo has vivido estos momentos de recibir estos galardones pues, bastante importantes en nuestro país y en el extranjero? Híjole, pues sí, sorprende. A mí en lo particular me sorprende y posiblemente por todo lo que nos ha llegado o me ha llegado de la sociedad en el sentido de no puedes, no debes, o sea, como muchas cosas de esas. De repente, el verme en una de las revistas y revistas que no es cualquier revista, porque Forbes es de las revistas más tops y son de las revistas donde, diría alguien por ahí, donde se listan a los más pudientes, a los que tienen más peso, a los empresarios que realmente, pues, eso, ¿no? Tienen como mucho dinero o mucha posición, o es una revista pesada, pues. Yo la conocí en la Ciudad de México y recuerdo que alguien me dijo, uy, para salir en esa revista tienes que trabajar mucho, ¿no? Cuando me habla la revista y me dice que quiere que sea parte de la lista, la verdad es que sí me sorprende muchísimo porque jamás en mi vida imaginé que Claudia Santis iba a estar en boca de todos. En boca de todos en el sentido de haciendo trabajo. O sea, sí tenía claro mi visión, mis metas, mi objetivo, pero jamás era como de quiero ser la famosa, ¿no? O quiero que en algún momento alguien reconozca y me reconozca y de repente salir en alguna plataforma o en alguna revista o en la televisión. Realmente no era como mi objetivo, sino simplemente trabajar, posicionar gastronomía, hacer algo más humano y listo, era como los objetivos. Y de repente el saber también que alguien como René Redzepi, que es el super chef, porque ahora es como lo mejor de los chefs, así está catalogado ahora, que lo conocí hace 5 años o un poco más, ya no recuerdo, y que vino a Chiapas, le di el tour, conocí un poco de lo que estábamos haciendo, ya tenía el restaurante, entonces conocí un poco de lo que hacíamos en el restaurante. La verdad fue muy impactante para mí el saber que él nos había recomendado. Es más, ya había pasado 4 o 5 años, yo dije, pues ya se olvidó de mí, ¿no? O sea, él es una figura pública ya, o sea, es como cualquier otro artista, ¿no? Entonces, o sea, pasas por mucha gente y dices, bueno, sí, posiblemente recuerdo mis días en Chiapas, pero hasta ahí, ¿no? Y de repente el saber que él da voz y voto hacia nuestro trabajo y que de repente aparecemos en el 50 Next, la verdad es que también es algo que yo recuerdo me impactó, me llenó muchísimo, lloré,
grité, fueron como muchos sentimientos y emociones encontradas porque decía, ha valido la pena. O sea, todo este trabajo, todo este caminar, yo siempre lo he dicho, cuento las cosas bonitas y las cuento con una sonrisa en la boca y las cuento como de ahora tranquila. Pero realmente se han pasado tantas cosas que duelen, que marcan y que el saber que plataformas, listas, revistas como estas nos buscan, ha valido la pena cada minuto, cada segundo, cada trabajo, cada paso que se ha hecho. Y creo que eso es lo más satisfactorio en mi persona, porque digo, se ha hecho por medio del trabajo y jamás he ido pagado a alguien, alguna revista, algún medio para que me haga una entrevista, sino por medio del trabajo se ha ido abriendo estas puertas, se han ido conectando estos medios y gracias a estos medios, pues también, por eso siempre lo digo, gracias a ustedes, gracias a estos espacios que nos dan, se puede ir conociendo esta historia, se puede ir conociendo el trabajo y se va abriendo nuevas puertas, va llegando nuevas personas. Entonces, eso de verdad es muy gratificante y siempre ha sido muy gratificante y siempre agradecida con el universo, agradecida con la vida, con mis papás, con mi familia, con las personas que han estado alrededor mío y lo único que me deja todo esto es que tengo que seguir trabajando y seguir apasionando. Gracias, Claudia. Recientemente tuve la oportunidad de ver también una entrevista en la que comentabas que hay una gratitud por no haber escuchado a quienes decían que no podías. O sea, también a ellos agradecerles porque probablemente esas puertas, si hubieran estado más sencillas, más abiertas, más ligeras, más suave la carga, no hubiera tanto esfuerzo que ha llegado hasta estos escenarios en México y en el mundo. Y ahora, en todo en todos estos logros, Claudia, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Qué viene para Claudia Santis? Que ahora ya es también una marca registrada, Claudia Santis, porque también hay una, de momento, según si no mal recuerdo, dejaste también otra pasión por ahí un poquito colgada ahí en espera, que es el diseño de modas, que lo mencionábamos hace un momento. Con esta marca, Claudia Santis, vas a integrar más proyectos gastronómicos, también esta parte de la moda. ¿Cómo te visualizas tú en proyectos futuros? Si nos puedes compartir un poco. Puede ser una ambición muy, ay, no sé cómo decirle, pero realmente el que también mi nombre ahora sea una marca, también lo agradezco, porque es un nombre indígena, o sea, me refiero que la persona o mi nombre, quien lo representa es una mujer indígena. Y entonces eso a mí, de verdad, me llena y me sigue motivando para hacerle entender y hacerle ver a la gente, a la sociedad, a las mujeres, a las nuevas generaciones, que se pueden alcanzar sueños y que no importa de dónde provengas, no importa el sexo, no importa no importa el estatus económico, realmente no importa nada, simplemente tú como persona, tú como realmente, ¿qué quieres tú, pues? Entonces, el que sea la marca, mi ambición es que en el 2024 pueda estar en diferentes espacios, porque justo no solo trabajo gastronomía, trabajo esta parte de modas y que lo empezamos a retomar ya y que ya queremos sacar como la línea, ¿no? De esta parte, de ese apartado. Hago pastelería, me encanta la panadería, entonces son muchas cosas que quisiera hacer con Claudia con esa marca, o sea, mencionarlo, y no la ambición de querer ser millonaria, sino en la ambición justo de volver a decir, se pueden lograr las cosas. Y Claudia Santis, que viene de un pueblo indígena, lo ha logrado, tú también lo puedes hacer. Entonces, eso, hay muchas marcas,
marcas que posiblemente empezaron igual de cero y con muchas trabas, pero a veces esas marcas han tenido muchas mejores posibilidades. O sea, porque papá y mamá posiblemente estaban más posicionados, porque la sociedad con ellos fue diferente. Para mí fue muy fuerte el que me dijeran, mujer, indígena, joven, ¿qué nos vas a enseñar? O sea, no puedes, no debes. O sea, como muchas cosas de esas, y que ahora, hoy en día, Claudia Santi se escucha por muchos lugares, eso también me agrada muchísimo. Y que al final de cuentas, con todas estas historias, Claudia, ha sido también ese referente que de una manera natural, en un deseo muy humano, más allá de la fama y del reconocimiento, tenías en mente, en esa rebeldía inicial, de que más jóvenes, principalmente más mujeres, incluso más mujeres de nuestra región, del estado de Chiapas y de muchas otras regiones que a nivel Latinoamérica, me atrevo a decir, también están pasando por estos entornos difíciles, pudieran tener un referente. Y qué mejor que pues Claudia Santos, orgullosamente mexicana, orgullosamente chiapaneca para quienes somos también de este bello estado. Y bueno, Claudia, agradecerte mucho la oportunidad de platicar. Realmente anhelaba mucho poder llegar a este día de conocerte a la distancia, aunque fuera posible, aunque estamos relativamente cerca, ya lo mencionábamos, y ver todo lo que puede lograr esta rebeldía bien encauzada. Claudia, pues dejo este espacio. Si quieres darnos algún mensaje final, algo que tal vez no hayamos tocado y consideres es importante recalcar de todo esta historia de vida y profesional que hemos visto, pues nos pudiera regalar algún mensaje final. No, siempre ha sido como este mensaje de creer en uno mismo, de verdad, creer en uno mismo, hacerlo desde el corazón y sobre todo el que entender que el único obstáculo es uno mismo. Así que si tú decides un no, está perfecto también. Si decides un sí, también atente a las consecuencias, pero me refiero más a que sea un no o un sí, luego no conflictúes contigo mismo, ¿no? Simplemente es tomar una decisión, hacer las cosas y de verdad cuando se hace desde el corazón, la satisfacción es mucho más grande. Cuando realmente es algo que a ti te llena, la satisfacción es muy llenadora porque es algo que no lo estás haciendo con obligación, es algo que nace de ti. Entonces, creo que son como los consejos y los tips que les puedo dejar, son esos de que de verdad se hagan con el corazón y que crean en uno mismo. Y cada uno sabe hasta dónde puede llegar y cuál es su meta y cuáles son sus sueños y que tampoco, eso sí, no hay edad para cumplirlos. Así que puede haber gente de 60, 50 que se quedaron por ahí, algunos sueños varados, de verdad, si tienen la posibilidad, retómenlo y van a ver qué satisfactorio es el que puedas cumplir tus metas, las tuyas, no las de las demás, las tuyas. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Un verdadero gusto haber coincidido contigo. Vamos a dejar en la descripción del episodio pues todos los medios para que conozcan un poco más acerca de ti, de tu trabajo y esperando coincidir pronto, bueno, personalmente o en alguna otra oportunidad. Este espacio siempre estará dispuesto para algo más que venga en nuestros proyectos de Claudia Santis y agradecerte el espacio y también al auditorio que nos acompaña. Invitarlos a que en las diversas redes sociales, en el canal de YouTube, en las diferentes plataformas de podcast, estén atentos a los próximos episodios. Estamos cerrando, por cierto, temporada con Claudia Santis. Estamos ya al final de la 7ª temporada y llegamos ya a pues a prácticamente 70 episodios publicados e iniciamos ya próximamente la 8ª temporada, esperando pues que este mensaje inspirador de Claudia y todos los invitados que hemos tenido a lo largo del tiempo pues sigan siendo parte esencial de esa motivación para emprender y para generar también cambios sociales. Pues muchas gracias y nos escuchamos muy pronto.